Hola a todos, sean siempre bienvenidos. Este es su espacio, El Buen Lector, donde encontrarás el resumen de buenos libros y también encontrarás excelentes historias. Esperamos que este audio y esta información les sea de gran ayuda. Deja volar tu imaginación mientras escuchas este audio resumen. Damos inicio a este fascinante libro, Una vida, muchas vidas, escrito por Gustavo Petro. Es un buen libro para entender desde sus palabras, desde sus hechos de vida, quién es el señor Gustavo Petro Urrego y sus análisis de lo que sucede en este país que cuenta con una enorme desigualdad y que quiere resistirse a vivir condenado a otros 100 años de soledad. Sin más, a lo que vinimos. La presentación de este libro está a cargo del periodista Holman Morris, quien asegura que este libro nació de una vieja amistad con Gustavo Petro. Lo acompañó política y administrativamente cuando fue alcalde de Bogotá. Y abrazó la idea que con Petro había una opción de cambio real. También lo ha acompañado cuando el señor Petro tuvo cáncer en medio de la pandemia y debió ir a Cuba a tratarse. La línea de la presentación es subrayar el sentido humano e intelectual del libro a partir de esta historia personal. Vida que ha estado en consonancia con sus debates políticos y sociales. El periodista Holman Morris termina diciendo que este libro es una voz útil para conocer otra parte de la historia que comienza a ser contada. Los Petro. Recibió el señor Petro un libro de parte de su papá. Era una de las primeras ediciones de 100 años de soledad. Le pareció mágica porque le recordaba la costa Caribe. Hasta ese momento su referente cultural estaba en Bogotá. García Márquez le sonaba a algo familiar, algo que llevaba en su interior, y descubrió cuando tenía 15 años y volvió a Córdoba. Empezó a entender las raíces de su familia. De niño vivió en Córdoba y después del bautizo lo trajeron a Bogotá. Sus imágenes de su infancia le traen a su papá montado en un caballo, el olor a la leña, el horizonte. Su primer baño en el río, cerca al caño de la Ciénaga de Oro. Era peligroso, resultaban personas ahogadas. Veía el paso de las piraguas, en ella se sentaba para hablar de la vida, como en cualquier barriada. Los Petro. Tuvo que haber llegado a mediados del siglo XIX a San Pelayo y Cereté. El apellido no se extendió. Su familia debió de llegar del norte de Italia. Es un apellido de una familia noble del siglo X. A esta zona llegaron muchos inmigrantes. De ahí los ricos mestizajes. La mamá del señor Petro provenía de Gachetá, Cundinamarca, pueblo fundado por los españoles en el Guavio. Este pueblo sostuvo a un líder, Salvador Díaz, quien acompañó a Policarpa Salabarrieta. La violencia bipartidista hizo que sus abuelos liberales abandonen el pueblo. Su abuelo era poeta y su casa tenía un estatus, pero tuvieron que vender la casa y compraron una en Bogotá, en el barrio Las Cruces. Es un barrio popular de gente obrera y honesta. Su iglesia era consagrada a Nuestra Señora de las Cruces. Con Gaitán, la población del siglo pasado se había hecho gaitanista. Bogotá comenzó a urbanizarse mucho. Las migraciones se daban una tras otra. El primero en llegar fue Francisco Soto, un familiar lejano. Él se casó con la tía de Petro, hermana de su mamá. Dicha tía era secretaria del rector del externado y a su casa llegó el padre de Petro para estudiar en la capital. Conoció a la mamá de Petro, se enamoraron y decidieron hacer la vida juntos. Al barrio Las Cruces llegaron músicos como Noel Petro, primo de su padre. El músico protagonizó una historia de amor con Claudia de Colombia, que ella niega y él cuenta con desparpajo. En cuanto a su familia, primero nació Petro y luego sus dos hermanos. Ellos crecieron en Fontibón, en Santa Fe, Chapinero, Los Alcázares. Lo del barrio Pablo VI se debió a que se edificaba allí un edificio en honor al Papa italiano. El señor Petro escribe que cuando caminaba con frecuencia, siente que en esas esquinas estuvo de niño. Recuerda cuando su madre lo llevaba al almacén tía, compraba soldaditos romanos de plástico y aún los conserva. Su padre veía mucho cine y él vio los clásicos como Ben-Hur
Espartaco. Aquellas salas se llamaban Scala, Radio City, Palermo. Su mamá lo recogía al frente del colegio San Felipe Neri. Él cruzó la calle y fue atropellado por un auto. Tenía la clavícula lesionada. Su madre, preocupada, lo sacó de ese colegio. Eso fue bueno, porque allí había una profesora autoritaria y violenta. Esa razón por la cual el colegio tenía estudiantes malos. Esa era. De ahí pasó al gimnasio canadiense, un cambio de 180 grados. El afecto lo salvó. Allí sí enseñaban como era debido. Leía con entusiasmo la cartilla de Nacho. Le tomó amor a la lectura. Le transmitieron entusiasmo por aprender. El tema de la lectura también venía de casa. Su padre era un buen lector. Leían obras como La vida de los 12 Césares, Don Quijote de la Mancha, Napoleón. Al ver a los papás leer o estudiar, hay una alta posibilidad de que los hijos estudien o lean. Gracias a ellos despertó su amor por la literatura. El autor de este libro fue un lector ávido. De adolescente ya leía las Confesiones de Rousseau. De ahí se interesó por la historia. Leía sobre Roma, Grecia. Esto lo llevó a ser el mejor estudiante de historia. Leía novelas como Miguel Strogoff, de Julio Verne, Crimen y Castigo, de Dostoyevsky. La preadolescencia coincidió con la mudanza a Zipaquirá. Su papá lo habían trasladado, era secretario de una normal de varones. Recuerda que leyó el primer tomo de Don Quijote y fue enviado a La Salle. El mismo que en los años 40 estuviera García Márquez. La educación allí era franquista, todos salían influenciados por él, en particular los sectores conservatismo y eclesiástico. Quizá fue el fundador del conservatismo en versión fascista. La primaria la hizo en la normal de Zipaquirá. Allí algunos estudiantes llegaban en alpargatas, otros con zapatos comprados en el Restrepo. Como leía mucho, a veces Petro corrigió a los profesores o se les adelantaba. La pensión en el colegio no todos podían pagarla. Los hijos de los obreros iban a otro colegio llamado La Industrial. El pueblo era minero de sal. Desde el primer mes, él fue el primero siempre en el curso. Allí descubrió su vocación política. En Zipaquirá no había riesgos como tal. Había un señor Escobar que fue el primer narcotraficante capturado en Colombia. Su hijo llegaba al colegio muy elegante, con motos enormes, y las chicas querían hacer su amistad. Los estudiantes de La Salle eran clase media. Los curas no querían que los hijos de asalariados ingresen. Entró Petro, porque a su papá estudiaba en administración de la noche y él tenía buenas notas. Allí sintió las diferencias sociales. Él convirtió en pasatiempo calcar mapas a escala. Todo lo llevó a las matemáticas, su pasión, y eso le ha servido como gran instrumento de análisis. En 1970, su mamá le contaba cuentos para que tomara la sopa. Le hablaba de los romanos y de Gaitán. Le decía, ese señor era un luchador del pueblo. Su mamá era la más política que su papá. Ella en los años 60 era de la ANAPO de Rojas Pinilla. Los martes de ir a la plaza ella llegaba con el periódico Mayorías. Petro encontró la bandera de la ANAPO y la ponía en su pieza que compartía con su hermano Juan Fernando. Su padre decía que iba a votar por Misael Pastrana. Su mamá era la que hacía el hogar bonito, ampliaba la humilde casa y era la que prendía la estufa para desayunar y tener agua caliente en esa ciudad fría. La casa quedaba en el barrio Esmeralda frente a un matadero. Cuando cumplió 10 años, Petro hizo unos cálculos de las elecciones y ganaría a Rojas Pinilla. A las 6 de la tarde hubo toque de queda y al otro día decía la radio que Pastrana había ganado. Cuando aún vivían en Bogotá, su padre llevó un periódico y allí se decía de la muerte del Che Guevara. Su padre estaba triste, amaba al Che. Debido al fraude en las elecciones surgió el M-19. Los jóvenes estaban colmados, se hablaban de la revolución cubana o la feminista, derechos civiles, Vietnam. La justicia social era arrasadora.
En el 73 fue el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile. En el colegio les dieron un extraño recreo, alguien tomó la iniciativa y salieron a la calle y en apoyo al gobierno socialista paralizaron la vía. Petro fue estigmatizado por los curas. El mejor de la clase estaba en esas. Dentro de él había surgido una solidaridad con el pueblo. Debido a eso, fue invitado a un grupo en el colegio a leer libros. Leían pensamientos comunistas, El Capital. A dicho centro cultural lo llamaron Gabriel García Márquez. Ese grupo estaba apoyado por el EPL de Antioquia. En el pueblo no había discotecas, esto le ayudó a concentrarse en sus cosas. Ir al centro cultural fundado por él y otros más le daba una hora de libertad. Debatían literatura, hacían teatro y las formas de hacer una revolución en el país. Leían la revista Alternativa, era de izquierda. Con lo de Vietnam sentían que el poderoso Estados Unidos podía ser derrotado. En el Caribe muchos campesinos se tomaban las tierras de los terratenientes. Eran dirigidos por la ANUJ, nacida durante el mandato de Gerard Restrepo, el mismo que había aceptado el robo de las elecciones. Lleras tenía un pensamiento en cierta forma progresista. Él fue el artífice de sustituir importaciones. La CEPAL debería ser el programa progresista de todo el continente. Colombia se quedó a mitad de camino. El gobierno organizó grupos de campesinos, pero estos poco a poco se pasaron a la izquierda. Los estudiantes en los colegios entraron a jugar un papel de militancia de izquierda. A Zipaquirá llegaba a grupos de estudiantes para formar grupos de estudio. Temas: el capital. Él y otros amigos entraron en la práctica. Dentro de él había otra herencia distinta a la de Marx, una lucha por los valores culturales de Colombia. El 19 de abril del 74 se formó el M-19. Su primera acción fue recuperar la espada de Bolívar, el 17 de enero de ese año. Ese día se tomó el Consejo de Bogotá. Se habló del fraude en las elecciones del 70. Algunos eran disidentes de las FARC, como Jaime Bateman, Carlos Pizarro, Fayad, Vera Grave. Ya desde la colonia los campesinos e indígenas se armaban para luchar contra los españoles, influenciados por las guerrillas de España creadas contra los franceses. Santander configuró guerrillas en los llanos contra la Reconquista. En la comandancia del M-19 había 4 tupamaros, exiliados de Uruguay. Estos movimientos eran gemelos. En Uruguay no hay selvas, montañas. Su lucha fue urbana y fue un fracaso, lo mismo que los montoneros en Argentina. Cuando Petro oyó hablar del M-19 fue como si hubiera tocado una cuerda de guitarra. Le siguió la pista. El discurso de ese grupo fue muy popular. La izquierda llamaba al M-19 movimiento pequeño burgués. No entendieron su aporte. El M-19 estaba alineado con el sentimiento del pueblo. Había que ganarse el corazón del país. En la acción con los grupos obreros había muchas facciones, unos del ELN, del ML. Discutían tomándose unas amargas y jugaban tejo. El movimiento obrero de Zipaquirá había transitado al M-19. Ellos estaban en todas partes, en las mingas, en el tejo, en las tomatas, se filtraban. El discurso de los universitarios no era entendible para los obreros, mientras que el del M-19, entregando leche y hablando de Bolívar, calaba muy profundo. En el 75 viajó solo a Ciénaga de Oro. Un tío decía allí que iba a haber una revolución, pero esa toma de los campesinos solo era en Córdoba y Sucre. Allí se conectó a la izquierda. Los pobladores, muchos pertenecían al EPL. En ese viaje aprendió de las mujeres. Las niñas y los chicos solo se cruzaban mirada en misa. Se identificó con Alejandro Carpentier. Pensaba en Márquez. Macondo está ahí. Márquez escuchaba esas historias de niño, son todas reales, y las fue incorporando al lenguaje de la literatura. No había que leer el libro, sino vivirlo. Aprovechaba Petro sus vacaciones para ir a la costa.
Su vida la vivía en verdad en Ciénaga de Oro. A los 16 años se graduó del colegio. Los curas no lo querían por ser de izquierda. No le entregaron las medallas que merecía. Hasta algunos papás pidieron que no se las entregaran por ser de izquierda. Hasta el apellido le trajo problemas en Zipaquirá. Lo consideraban extraño. No querían que sus hijos se hagan amigos de ese comunista. El colegio quería ocultar que García Márquez había estudiado allí. Petro y otros amigos encontraron el mosaico del último año. Los curas no le perdonaron eso a Petro. Un sacerdote joven le enseñó el amor por la filosofía y teología de la liberación. Amor a los pobres. Dios está en el pobre. Petro obtuvo uno de los mejores puntajes de IFES del país. La mamá le propuso estudiar medicina. Él quería economía. Eligió el externado. Allí estaba su tía. Allí se ganaba las becas que daban a los mejores promedios de clase. Fundó en bachiller JG3 con unos amigos. Allí había alguien de pensamiento superior a ellos, Ernesto Cuevas, de Cajicá. Les llevó a leer a Michel Foucault, estudiaba economía y este amigo moriría en una explosión en Zipaquirá. Petro estaba en Cajicá. Fue su primer amigo muerto. Al estilo de los curas, JG3 realizó una convivencia en las montañas entre Tenjo y Tabio. En esa montaña dicen que aparecen ovnis. Allí harían su juramento de lucha revolucionaria. Meterse en los sindicatos. El M-19 lo empezó a invitar a su integración. En ese momento tenía 18 años. Tenía 12 en la universidad. Y un gran susto. La revista Cronos mostró una encuesta muy alta de la simpatía de la gente por este grupo. Lo difícil era tomar la decisión de armarse. El M-19 estaba entrando muy silencioso por todo el país. Hasta la familia del expresidente Santos pudo tener un fundador del M-19. Petro ingresó cuando llegó a la presidencia Turbay Ayala. El movimiento realizó la operación Ballena Azul. Su misión era recuperar 5.000 armas del ejército en el Cantón Norte. Algunas llegaron a Zipaquirá. Algunos de los que militaban allí no sabían usarlas. Turbay sabía que los tupamaros habían ayudado y trajo de Uruguay torturadores. Pensaba así acabar con el movimiento. Jaime Bateman se internó en la selva. Quería formar un ejército revolucionario, no una guerrilla. El M-19 pasó a ser centroamericana, ayudó en la revolución sandinista, aportando armas de la caleta en Zipaquirá. Se confirmaría lo de Bateman. Para vencer a un ejército hay que tener otro ejército. Aunque esta idea tenía sus raíces en Bolívar. A diferencia de Santander, que pensaba formar guerrillas. El ejército de Bolívar fue el que derrotó a los españoles. Había un debate por cuál bandera seguir. Hasta ese momento, él solo había disparado un arma en la casa de la abuela por accidente. Él solo sabía hablar de revolución. El riesgo ya era mayúsculo. El M. Pío V le entregó unos documentos sobre la conferencia del M-19. Allí se mostraba gente muy capaz. Su deseo era una democracia real para Colombia. Esta era una idea diferente de las FARC, ELN y otros grupos. Para ingresar al grupo debían de leer el protocolo para decidir si entraban o no. En el 78 era un movimiento urbano. Nadie sabía nada del otro grupo. Esto lo habían aprendido de los tupamaros uruguayos. Lo invitaron al primer comando en Zipaquirá, pero en verdad ya había mucha gente de ellos allí. La familia de Galvis, que vivía en Cajicá, tuvo que emigrar a otro país. Tras leer la quinta conferencia, decidió ingresar al M-19. Pío V, que tenía unas hijas hermosas, le enseñó unas técnicas, por ejemplo, dar una vuelta a la manzana antes de entrar a la casa. Así se sabría si lo persiguen o no. Petro sintió que una vez era seguido por un hombre del F2. El nombre que adoptó fue el de Aureliano, el de 100 años de soledad. Ese fue el nombre para Petro.
Uno de los capítulos dice que García Márquez se había enamorado de una chica muy linda, quien asesinaron en una hacienda muy cerca a Bogotá. Había otra conexión que tenía que ver con la sal. La concesión Salinas trabajaba Manaure, Cartagena y Zipaquirá. Estaban unidos simbólicamente por la industrialización. Con la sal de Zipaquirá se ha bautizado la República. Era el lema de la ciudad. Allí llegaron los comuneros y se esperaron las capitulaciones. Del colegio público de Zipaquirá se habían graduado el noble García Márquez, los Castro Caicedo, los Inestrosa. En el externado se graduó de economista. Comenzó a tener dos vidas, una normal, otra clandestina. El gobierno Turbay Ayala creó un estatuto para luchar contra grupos guerrilleros. En septiembre del 78 comenzó la represión turbayista. Él salió del externado a la Plaza de Bolívar. Muchos protestaban. Fue la primera universidad que salió a defender al profesor Gaona Cruz. Libraba una batalla constitucional contra Turbay. La policía los golpeó. Todo por el estatus de seguridad. El gobierno decía que se debía atacar de frente a los estudiantes, intelectuales, clase media. El 30 de diciembre se realizó la operación Ballena Azul, un túnel desde una casa aledaña. El orgullo del ejército estaba golpeado. Hubo pesquisas, aparentemente recuperaron armas, muchos detenidos, persiguieron a García Márquez, quien se exilió en México. Detuvieron a Navarro, a Pizarro, entre otros. Fueron llevados a la Picota. Allí fue como otra oficina. A los demás los detenían en sus casas. Por eso el papá de Petro se mudó a Cajicá, pueblo pequeño y conservador. Estuvieron en una casa semi-rural. El enlace en Zipaquirá era Eber Bustamante. Algunos del M-19 tenían miedo de ir a la cárcel. Petro conoció al hijo del poeta Luis Vidales. Era homosexual y había estado apoyando los grupos en Bolivia y en Colombia. Su casa habían allanado buscando la espada de Bolívar. El grupo del M no juzgaba a nadie por su orientación sexual. Igualdad de género, que las mujeres tuvieran voz. Vidales logró salir del país. En Suecia, en un viaje fortuito, Petro se lo encontró en un bus. Este se le acercó y le dio un libro, Rebeldes y Revolucionarios. De ahí sacó su teoría que muchos del M eran rebeldes pero no revolucionarios. El autor comenta que el guerrillero se vuelve parlamentario y ya no propone nada nuevo, se acomoda. Debían aprender a soportar la tortura, ser fuerte. Eso le sirvió para los debates, estar tranquilo y centrado. Una hermana de Pizarro después lo recogió en una esquina de Bogotá. Fue a un lugar, todos encapuchados, se daban nuevos lineamientos. El M en Zipaquirá tenía importancia. A la columna le llamaron José María Melo en honor al único presidente indígena que tuvo Colombia en 1854, cargo que ocupó por 9 meses. Intereses acabaron con el ejército libertador. No le perdonaron que se aliara con los artesanos y tomado así el poder. La oligarquía esclavista disolvió el ejército que nos dio la independencia. Por otro lado, Jaime Bateman había entendido que era el momento de romper esquemas. Trasladó una móvil hasta la selva del Caquetá. Allí hay 2 ríos, uno el Orteguaza, el otro el Caquetá. El M siguió el primero. Había miles de campesinos apoyándolos. Ahora el movimiento estaba en la guerra. La violencia de Turbay produjo más violencia. El mismo Bateman hizo operaciones como la toma de Mocoa, apoyado por Rojas y Arias. En 82, que ganó Betancourt, Bateman le mandó un mensaje, una amnistía para sacar a decenas de militantes de las cárceles. La idea fue acogida por Betancourt. Colombia parecía una democracia ante el mundo, pero era una dictadura. Bateman creía que con el diálogo nacional se empezaría a transformar el país. Fuimos un movimiento muy querido. Se tomaban una asamblea por 30 segundos, gritaban arengas, ¡viva el M-19! Y se iban. Petro tenía doble militancia, guerrilla y universidad. Compraba su libro, lo leía en Zipaquirá. Conoció en Córdoba el amor de su vida, Louris. Se enamoró tanto de ella, sin ser correspondido. Hasta ponía el nombre de ella en griego en los cuadernos.
Después conoció a Hernán Lorán, una persona muy lista, de pensamiento muy alto. Petro lo invitó a que ingresara al M. Finalmente, los dos conseguían seguidores del M, uno desde el externado, el otro desde la nacional. Pensaron que en un momento les tocaba irse al monte. Eso le preocupó a Petro. Era escuálido, hasta se le empezó a caer el cabello. Fue ante el médico y éste le dijo, eso se llama la enfermedad del soldado. El estrés. Debes hacer ejercicio. Después haría ejercicio en la cárcel. Pero eso sería más tarde. Hasta aquí, amigos del buen lector. Hasta aquí es el libro. Una vida, muchas vidas, del señor Gustavo Petro. Lector, estudioso, miembro del M19. Estas líneas muestran el talante de un hombre a través de los hechos de su vida. Gracias por seguirnos, por suscribirte, por escuchar estos audios. Su compañía en El Buen Lector nos motiva a seguir presentándoles resúmenes de grandes libros, con el firme deseo que te enamores del maravilloso arte de la lectura. Nos encontraremos en el próximo audio de este libro. No dejes de escucharlo. De nuevo, gracias por el apoyo y por compartirnos. Hey, de corazón, bendiciones.